Hola, ¿cómo estás? Hoy preparé para ti una lista con algunos alimentos que parecen muy saludables, que parecen muy recomendados para quienes quieren adelgazar, para quienes buscan una vida más sana, pero en realidad no lo son. Son productos que vemos en el supermercado. Tienen ese aspecto de ser súper saludables, muy nutritivos, pero cuando analizamos la etiqueta, cuando miramos más a fondo, no es exactamente así. Te voy a contar cuáles son y algunas alternativas que puedes adoptar para tener alimentos más saludables en tu día a día. Quédate conmigo hasta el final porque no querrás perdértelo. Si te encantan los consejos de nutrición, salud y buena forma, te va a encantar el canal. Así que aprovecha, suscríbete y recuerda activar la campanita para recibir las notificaciones porque tengo videos nuevos todos los días, te van a encantar. Si te gustan estos videos donde doy más consejos de nutrición y de adelgazamiento, deja tu like, que vengo aquí y hago más videos así para ti. Principalmente estos videos sobre lo que no debe haber en casa, sobre lo que sí debe haber en casa. Dale like que vengo y hago más videos así. Y aprovecha para contarme aquí abajo en los comentarios, cuéntame ya, ¿qué sueles comprar normalmente porque lo ves en la etiqueta y crees que es más saludable? Si hay algo específico que prefieres comprar en el supermercado porque viste en la etiqueta que parece más saludable, puede que no esté aquí en la lista y tomo esas sugerencias para hacer otro video para ti después. Así que vamos a empezar con nuestra lista. El primer alimento de nuestra lista es ese pan multigranos que muchas personas compran en el supermercado. Incluso algunos de ellos parecen súper saludables porque tienen esa corteza de semillas y granos por encima. Y piensas que realmente es muy interesante, muy saludable. Pero cuando vas a mirar la lista de ingredientes, el primer ingrediente es la harina de trigo blanca. Entonces, es decir, a veces hay algunos granos allí, puede que tenga más semillas y fibras, pero el ingrediente principal es la harina de trigo. Recuerda siempre que el primer ingrediente que aparece en la lista es el que está en mayor proporción. Esa lista de ingredientes siempre va de mayor a menor, así que lo que está al final es lo que viene en menor cantidad. Muchos de estos panes, no estoy diciendo que sean todos, pero muchos de ellos normalmente vienen con harina, grasa. A veces la grasa no es una grasa muy saludable. Puede ser aceite de palma, una grasa incluso saturada, trans, otros ingredientes y ya hacia el final una proporción muy pequeña de semillas o de granos o de fibra. Entonces, muchos de estos panes tienen ingredientes que no son saludables. A veces el primer ingrediente justamente es la harina de trigo blanca, como mencioné, pero también contienen azúcar en gran proporción, jarabe de fructosa, de glucosa, grasas que no son saludables, grasas saturadas, grasas trans, aceite de palma. Entonces, realmente la lista de ingredientes es alarmante, incluso tratándose de un pan multigrano. Por eso debemos tener cuidado con esto y analizar siempre la etiqueta de los alimentos. De hecho, tengo un video muy interesante aquí donde hablo sobre cómo interpretar mejor las etiquetas de los alimentos, cómo no dejarse engañar en el supermercado. Voy a dejarlo aquí abajo en la descripción para ti. Obviamente, aquí estoy hablando de casos especiales que en realidad son la mayoría, pero también es bueno decir que sí existen panes que son saludables, panes cuyo primer ingrediente es precisamente la harina integral o la avena. Así que dependerá de que tú mismo revises el pan, la lista de ingredientes en el momento de comprar, si decides comprarlo. Pero recuerda también que puedes hacer tu propio pan en casa. Tengo muchas recetas de pan aquí, recetas de pan sin gluten, recetas de pan de avena, recetas de pan que ni siquiera necesitan fermentar la masa. Así que existen opciones prácticas y saludables para el día a día. Y voy a dejar mi lista de reproducción de panes saludables aquí abajo en la descripción para ti. Siguiendo con el tema del pan, hay otra variedad que la gente también asume que es muy saludable por parecer ligera, que es ese pan fino. Muchas veces es ese pan tipo wrap que la persona pone en la sartén, pero también el pan árabe, ese pan sirio. La gente tiende a pensar que ese pan tiene menos calorías porque no tiene relleno. Muchas personas tienen el hábito de, por ejemplo, tomar un pan francés, quitarle la miga y así queda con menos calorías y piensan, este pan no tiene miga, entonces va a ser menos calórico. Pero en realidad el razonamiento es un poco diferente porque en el caso del pan francés, cuando la persona le quita la miga para comer, está retirando una gran cantidad del peso del pan. Entonces, la proporción de pan que consumes es hasta un 50% menor, queda solo la corteza. No es que la corteza tenga pocas calorías, sino que se ha quitado parte de la masa que estaba en el medio. En el caso del pan árabe, este naturalmente ya es un pan hueco por dentro, así que no va a tener relleno.
pero eso no lo convierte en un pan menos calórico, porque la cantidad de masa que pusiste ahí para hacer el pan es la que vas a consumir al final. Entonces parece un pan más ligero, parece un pan más saludable, pero la forma del pan no cambia nada solo porque sea más plano. Incluso algunos de estos wraps o panes árabes pueden tener hasta más calorías que un pan francés, así que una vez más hay que fijarse en la etiqueta. Aquí en el canal tengo algunos videos explicando cómo hacer, como si fueran esas tortillas, esos wraps e incluso esos panes, como pan árabe o panes a la sartén, y los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Porque a veces queremos comer un bocadillo, queremos una opción diferente, así que lo dejaré aquí abajo en la descripción para ti. Obviamente hablé de esta parte del adelgazamiento, de las calorías del pan árabe, del wrap, pero también una vez más cuando vas a mirar los ingredientes. Muchas veces el primer ingrediente es la harina de trigo blanca, muchas veces hay azúcar para fermentar la masa, la grasa tampoco es saludable, así que es una forma diferente de preparar el pan, pero normalmente los ingredientes son los mismos. De la misma manera, también existen versiones integrales y versiones con granos, pero tendrás que revisar en la etiqueta si la proporción de estos es interesante, si aparecen antes en la lista de ingredientes. Otra cosa que la gente piensa que siempre es muy saludable es el yogur. Realmente el yogur es un excelente probiótico, muy saludable, muy interesante, fuente de calcio, así que es una gran adición para nuestro día a día. El problema surge cuando las personas prefieren comprar esos yogures con sabor, yogur de fresa, yogur de ciruela, incluso yogur de avena. La persona piensa que está haciendo todo bien porque está añadiendo más probióticos a su día a día, pero cuando revisas la etiqueta, aunque a veces el yogur sea, por ejemplo, un yogur cero grasa, tiene una gran cantidad de azúcar y en realidad no contiene fruta de verdad. Muchas veces ese es solo una pulpa, un concentrado de fruta con mucho azúcar, mucho jarabe de glucosa, mucho jarabe de fructosa. Incluso una estrategia de la industria alimentaria, cuando retira la grasa de algún alimento, es precisamente añadir más azúcar para darle esa consistencia más cremosa, porque el azúcar también aporta eso. Así que cuidado. Como siempre digo, lo ideal es que consumas yogur blanco, natural, sin azúcar. Y si te gusta añadirle azúcar o miel a tu yogur, seguramente la cantidad que pongas en casa será mucho menor que la que normalmente añade la industria. Entonces, incluso si quieres usar azúcar mascabado, demerara o miel, estoy segura de que la cantidad que vas a usar será menor de la que normalmente se necesitaría para endulzar. Pero también recuerda que puedes usar stevia, no necesariamente tienes que endulzar tu yogur con algún tipo de azúcar calórico. Recuerda que tengo videos enseñando cómo hacer yogur en casa y kéfir. Los voy a dejar en la descripción para ti. Y si te gusta ese yogur con sabor a fruta, yogur con sabor a fresa, a plátano, recuerda que puedes comprar el yogur o prepararlo y batirlo con la fruta. En ese caso será un yogur de fruta y se endulzará de forma natural. Así que tiene todo el sentido. Otra cosa que la gente tiende a considerar súper saludable son las barras. Durante un tiempo esto fue una gran moda, barritas de cereal, barritas de proteína, pero hoy en día ya sabemos que la gran mayoría de estas barras también están llenas de azúcar, tienen una pequeña proporción de fibra y muchas veces, en el caso de las de cereal, son prácticamente azúcar puro, a veces con cobertura de chocolate, a veces con algunas frutas secas, algunas nueces y eso es todo. No tienen una cantidad significativa de proteína y por eso muchas veces tampoco generan mucha saciedad. Comes la barra y poco después ya tienes mucha hambre. En el caso de las barras de proteína puede ser aún más complicado porque a veces incluso tienen una cantidad interesante de proteína, pero son muy ricas en azúcar y a veces también muy ricas en grasa. Entonces tengo videos aquí en el canal donde hablo más sobre cómo elegir una buena barra de proteínas y también tengo algunos videos enseñando cómo hacer barras de cereales en casa que son más económicas y te permiten tener un mejor control sobre los ingredientes, carbohidratos, proteínas, grasas. Voy a dejar esos videos abajo en la descripción. Otro detalle también con respecto a la barra de proteínas es que muchas personas piensan que es una proteína súper noble, una proteína completa, buena para la construcción muscular, para la inmunidad, pero en realidad a veces tiene whey o alguna otra proteína más interesante, incluso una albúmina, pero cuando lo analizas, la proporción de otras proteínas incompletas de menor valor biológico es mayor para abaratar el costo.
Entonces, una vez más, hay que saber leer la etiqueta y está el video que mencioné sobre la barra de proteína, con detalles sobre cómo hacerlo. Lo dejo abajo en la descripción para ti. Cuidado también con esos snacks salados que ahora están muy de moda, como boniato frito, yuca, mandioca frita, varios tipos de snacks diferentes en paquete que parecen saludables porque no son papa. Y piensas que al menos estás comiendo boniato, camote, al menos estás comiendo yuca, mandioca, no hay problema porque es al horno, entonces tiene pocas calorías, poca grasa, pero eso no siempre es verdad. Claro que la versión al horno industrializada va a tener menos grasa que la frita, pero normalmente, aún así, es súper rica en sodio y también muy rica en grasa. En algunos casos, la grasa no es nada saludable, así que también hay que mirar la etiqueta. Y no es básicamente recordando también porque sea boniato o yuca, que puede consumirse solo por ser eso. Entonces a veces ni siquiera es al horno, a veces realmente es frito y la gente tiene la idea de que es mejor. Comen papas fritas pensando que son mejores porque son de boniato, camote, pero también van a estar súper empapadas de aceite. Así que recuerda siempre esto, es un detalle muy importante. Cuidado también con las leches vegetales industrializadas. Claro que existen algunas marcas que realmente son saludables y tienen una proporción interesante de ingredientes, pero la gran mayoría de las leches vegetales añaden algún tipo de espesante o normalmente el 90% de las veces tienen azúcar en su composición para dar esa cremosidad, porque la leche vegetal es una leche, cuando digo vegetal me refiero a leche de almendras, de coco en menor medida, pero la leche de almendras, leche de maní, otras leches vegetales como la de soja, son más líquidas, son más aguadas, son más como si fueran un jugo. Y la industria normalmente quiere darle una consistencia más lechosa, precisamente para que tenga un mayor atractivo para las personas y se identifiquen más con ella. Entonces, muchas veces se le añade azúcar en grandes cantidades. Así que, si puedes comprar una marca que sea solo, por ejemplo, almendras y agua, será mejor para ti. Y también recuerda que puedes hacerla en casa. Tengo una lista de reproducción de leches vegetales donde enseño a preparar varias leches veganas, de almendras, maní, coco, avena, y voy a dejar todo aquí abajo en la descripción para ti. Otro ingrediente con el que debemos tener cuidado es la mantequilla de maní industrializada. Esto se debe a que hoy en día está de moda consumir mantequilla de maní. Es súper deliciosa, tiene ese sabor casi como de postre. Pero muchas marcas industrializadas son muy ricas en otros tipos de grasa, procesan el maní, que ya es naturalmente muy oleaginoso y no lo necesitaría, con otro tipo de grasa para darle mayor estabilidad y cremosidad. A veces es grasa de palma, otras veces son grasas menos saludables. Muchas veces también, en el 90% de los casos, tiene azúcar añadido o jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Entonces, claro que la mantequilla de maní es una buena fuente de proteínas, de fibra, de grasas buenas, aporta saciedad, pero siempre y cuando mires la etiqueta y solo tenga maní como ingrediente, listo, ya está, no necesita tener nada más. Recuerda que puedes hacer tu propia mantequilla de maní casera. Tengo un video donde explico cómo hacer la tradicional y la de chocolate. En el mismo video muestro ambas y te lo dejo aquí abajo en la descripción. También ten cuidado con esos snacks, esos bocadillos de nueces, frutos secos, maní, cacahuate y todo lo demás que se venden industrializados. Esto se debe a que normalmente nunca viene sola algún tipo de nuez que esté allí siendo vendida, fruto seco. Es raro que veas uno que sea solo eso o solo eso tostado. Entonces normalmente tienen sal y cuando tienen sal es esa capa de sal por fuera que realmente es una cantidad exagerada, desproporcionada. Muchas veces vienen con miel o con azúcar para caramelizar. Algunas veces los fríen y les ponen azúcar. Hay maní frito con azúcar y en ese caso sí es una verdadera bomba calórica. Y también hay opciones en las que les hacen esa cáscara crocante, como el maní japonés, huevo de maní. Eso que está por fuera todavía tiene carbohidratos, tiene azúcar. Entonces, claro que los frutos secos son muy saludables y muy interesantes para añadir en el día a día de forma moderada, pero me refiero a ellos en su forma realmente natural. Crudos o tostados, no importa, pero sin sal, sin azúcar, que puedas tal vez mezclar en el yogur, en una ensalada, en una granola que prepares en casa para que obtengas todos los beneficios sin ese exceso de azúcares, carbohidratos y grasas malas que muchas veces también se añaden. Cuidado también, acabo de hablar de la granola con las granolas industrializadas porque la granola también tiene un aura de salud.
Todo el mundo piensa en un azaí con granola, un yogur con granola, una fruta con granola, que es súper saludable, súper natural, que va a mejorar el intestino. Pero cuando ves la cantidad de calorías de la granola, te asustas. Porque normalmente, ¿cómo hacen la granola? Ellos toman esos cereales, a veces es avena, a veces es trigo, varios diferentes en realidad, y muchas veces los recubren con algún tipo de azúcar o miel para dar esa crocancia, los tuestan, a veces le ponen harina de trigo para que quede aún más crocante. Entonces parece súper saludable, pero no lo es. La mejor opción realmente sería usar avena o usar salvado de avena o incluso hacer una mezcla de granola casera. Tengo un video preparando una granola súper saludable aquí, con varias semillas, incluso es baja en carbohidratos y queda súper crocante para que la pongas en las mismas cosas. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para ti. Cuidado también con las bebidas deportivas, esas bebidas que siempre aparecen, esos anuncios, mucha salud, muy saludable, la persona corriendo, jugando fútbol y bebiendo esa bebida con ese color súper brillante, azul, amarillo, rojo, bien vibrante. Parece súper saludable y es dulce, bien fría, entra muy bien, pero recuerda que aunque tenga electrolitos, lo cual es un punto positivo, la cantidad de carbohidratos por porción es muy alta. Así que a menos que hagas un ejercicio de mucho volumen, que sudes mucho, que sea muy extenuante, normalmente no necesitarías necesariamente añadir esa bebida, porque cuando miras la etiqueta a veces incluso se equipara en términos de carbohidratos, colorantes, conservantes, estabilizantes, con un refresco. Claro que es una bebida que tiene electrolitos y por eso es un poco más saludable, más interesante que un refresco cuya caloría es vacía, pura. Pero piensa si realmente necesitas eso. A veces con el propio agua de coco o incluso con una limonada puedes cuidarte mejor. Así que evalúa si vale la pena o no invertir el dinero, porque normalmente no son baratas, y gastar esas calorías en ese alimento específicamente. Como he venido diciendo durante el video, la idea aquí, por supuesto, no es que dejes de consumir pan o nueces o que dejes de consumir mantequilla de maní, cosas que te gustan en el día a día, sino que aprendas a mirar la etiqueta y te des cuenta de que sí existen opciones más saludables en el supermercado, o también saber que puedes preparar en casa algunas de estas alternativas más saludables. Cuéntame aquí cuál te sorprendió más, qué vas a empezar a sustituir, a qué le vas a prestar más atención en tu día a día. Me encantará ver tu comentario. Dale like al video, eso me ayuda, compártelo con quien le guste o lo necesite. Vamos juntos a ampliar esta cadena de cosas buenas, que es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.